ni del CBP One directamente para todos. Nada más estamos hablando directamente para el CBP One de los cubanos. Hay un pequeño detalle, que el cubano al año y un día tiene derecho a aplicar para su estatus de, de permanencia de su residencia aquí en los Estados Unidos. Del Y ajuste del cubano, pues. ajuste cubano. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso es una ley, hablábamos el día de ayer, que es una ley para los cubanos, que todavía no ha tenido ningún tipo de reforma. ¿Qué sucede si una persona, un cubano, que mete un asilo en este momento y entró por la frontera y tiene fecha de corte, podría complicar su estadía acá en los Estados Unidos? Mi recomendación y la recomendación de todos los que estuvimos reunidos el día de hoy es que no se haga de esa manera. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un mes, 3 meses, 5 meses para poder ajustarse a la ley de ajuste cubano, pues tienen la oportunidad todavía de poderlo hacer y no complicar el caso, que se puede complicar de una manera extremadamente grande. Mi recomendación y la recomendación que se hizo el día de hoy es que mantengamos la calma para ver para dónde va tomando el gobierno de los Estados Unidos. Y uno de los detalles grandes también es que si tú quieres meter asilo, espera un poco más, porque si tenemos un año y el año todavía no se ha cumplido, es muy peligroso, peligroso, porque la persona que te va a llenar los documentos, va a llenarte los documentos, te va a cobrar X cantidad. No estamos hablando de la parte económica, estamos hablando de que te cobre lo que te vaya a cobrar la persona por llenarte los documentos, pero el problema es las consecuencias legales que puede presentar para esta persona que llenaron esta documentación de manera indebida. Ahora, eso es para el cubano, pero ¿qué pasa con el nicaragüense que tiene el CBP One? ¿Qué pasa con las otras nacionalidades? Yo creo que esas nacionalidades sí tendrían una proyección diferente a la parte del cubano, porque el cubano hasta este momento tiene un estatus en los Estados Unidos después del año y un día. Y la ley, que es una ley de 1966, dice que el cubano entrando protegido por un parol, él puede entrar a los Estados Unidos. Por eso nos vemos en el remoto caso que hay muchos de los cubanos que entraban anteriormente por el aeropuerto, le daban una visa por 6 meses acá y se quedaban y pasaban 6 meses ilegal, y a los 6 meses sin problema ninguno aplicaban para la ley de ajuste cubano, que es el año y un día, y no tienen ningún tipo de problema versus las otras nacionalidades. Estamos hablando en específico del cubano. El día de ayer hablábamos con la abogada Noelia Ramos, donde reafirmábamos de manera correcta, ¿no? Sin imponer, sin decirle a los Estados Unidos, ¿estás bien o no? De manera correcta, que los cubanos, con la ley de ajuste cubano, hecho en el año 1966 por 2 congresistas de los Estados Unidos, del condado o del estado de la Florida, que fue otorgada, fue una ley. Para que sea revocada esta ley, tiene que ir al Congreso y ser mayoría, pero esto es un proceso que no se puede demorar 24 horas. Bueno, aunque todo en este momento es sin precedente. No hay precedente de lo que está pasando, pero hay la posibilidad, la persona que tiene ajuste cubano, tiene fecha de corte donde puede complicar de manera exagerada su estatus legal en este país. Entonces Así tenemos es. que tener mucho cuidado. Buenas tardes, Wendy, que me había ¿Cómo adelantado. estás? ¿Cómo estás, Giovanni? Bueno, yo creo que, mira, hemos tenido un día con mucha información, pero yo creo que es muy importante tener en cuenta el tema de cómo y a quién le damos la información, porque eso es súper, súper importante. ¿Qué pasa? Todas las personas dicen, bueno, porque es que yo lo hice con esta persona, lo hice con otro, y aparece como el mismo cuento, el cuento del mismo cajón que lo hice con un notario. Bueno, pero ya llega un momento que en este momento usted, ya eso no es excusa lo que está haciendo, tiene que buscar una solución. Ya lo que pasó, el error que cometió, por lo que sea, por inexperiencia, por experiencia y creer que esa persona le iba a ahorrar dinero,
por lo que sea, por lo que usted quiera pensar, lo que tiene que buscar ahora es una solución, pero una solución que no le vaya a crear un problema mayor. A veces estas soluciones que escuchamos en diferentes puntos, y como le dijiste tú hoy a otra persona, apague las noticias, no lea nada, no escuche nada, porque no va a trabajar, no va a poder ni siquiera respirar bien, porque va a estar estresado y con una preocupación increíble en la cabeza, y no va a resolver absolutamente nada porque usted se va a quedar en el mismo lugar. Y también entender que esto es un proceso, Giovanni. ¿Por qué te digo que esto es un proceso? Porque las personas creen que ya, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo global, no nada específico, que metiendo el asilo ya se va, como dijo la abogada Noelia Ramos ayer, se va a sentar 3 o 4 años a esperar. Recuerden lo que ella dijo ayer, los últimos serán los primeros. Y usted no se puede dar el lujo de ser el primero porque no tiene un caso, no tiene una orientación, y lo que va a hacer es dañarse toda su vida migratoria aquí en los Estados Unidos. Entonces creo que tenemos que evitar esas ciertas situaciones. Vamos a buscar más información porque, Giovanni, yo creo que ahora mismo la comunidad cubana es la que está con ese terror increíble acá, porque cerca del, del 1 millón de personas, cerca de 1 millón de personas desde el 2021 entraron por la frontera con el CBP-1, y bueno, tienen el peligro. Muchos ya han ajustado su estatus, muchos ya han hecho cosas, pero todo lo que dice el presidente Trump es que él va a revocar absolutamente todos los estatus de esas personas que entraron por el CBP-1. Me refiero a lo que estamos hablando ahora, de estas personas que no han llegado al año y el día, que tienen sus casos en corte, que no pueden meter el asilo por una vía normal, sino que tienen que ir por otra, que no es un asilo afirmativo, sino un defensivo. Todo eso hay que entenderlo, Giovanni, hay que saberlo digerir y preguntar, porque vamos a poner un ejemplo. Usted nos está viendo hoy, nos está viendo por las redes sociales y nos está escuchando por la radio. Y le decimos, ah, no, es un asilo afirmativo y no defensivo, y usted se queda en las mismas. No sé cuál es el mío, el cual para mí es afirmativo, y de pronto usted ni siquiera está hablando de un asilo afirmativo, sino que es un asilo defensivo. Vamos a explicarle básicamente. El asilo afirmativo y el defensivo tiene, como lo dijo la abogada ayer cuando explicó lo del DUI, vamos a explicárselo así. Si usted entró y entró por un lugar que no era, vamos por la frontera, usted no puede pedir un asilo afirmativo porque usted entró por la puerta de atrás. Usted va a pedir un asilo defensivo con un juez de inmigración. Si usted entró con su I-94 por el aeropuerto, con una visa de turista, y usted se quedó un tiempo y antes del año está metiendo un asilo, usted va a meter un asilo afirmativo porque la jurisdicción de ese asilo suyo es USCIS. USCIS, o como muchos le dicen, UCIS, no un juez de migración. Entonces, esa es la gran diferencia de un asilo afirmativo a un asilo defensivo. Entonces, pregúntese, ¿cómo entré a este país? ¿A quién le voy a pedir el asilo? Y ahí está, si es afirmativo o si es defensivo. Simple y llanamente. No se complique, no busque que le den explicaciones por donde no tienen que darle, sino que entienda realmente cuál es su situación. No tiene que ser abogado para saber si es afirmativo o defensivo, sino que hágase esas dos preguntas. ¿Quién me dio el permiso de entrar? ¿Cuándo pedí mi asilo? ¿A quién se lo voy a pedir? Y ahí usted se va a responder, Giovanni. Pero es que, fíjate, y es la que, donde va Vicente, va la gente. No Así hablo es. de Vicente el No, no, el del nicaragüense. Solnica, exactamente, otro. En Vicente, general, en general. Vicente nicaragüense, el sol Nica. No hablo de Vicente, hablo, y un saludo para Así Vicente. es. ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está su gente? Por todos Vicente, lados. por dónde anda? ¿Por qué no? Ven a casa, ven a casa. Te estamos invitando para que venga acá a Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM. Tienes razón, Wendy. Mira, Sí. si la parte que nos dejamos guiar por la parte de que todo mundo está haciendo asilo, todo mundo va para aplicar para el TPS, todo mundo quiere aplicar para el parol humanitario. Y es que el detalle es que qué consecuencias son las que tú tienes si en un momento aplicas para una cosa que no es la correcta. Yo considero hasta estas alturas que nosotros debemos ir paso por paso analizando cuáles son los beneficios que nosotros tenemos. Mi recomendación, vamos a poner, fíjate la Pero fecha. disculpa que termine. Quiero terminar algo muy importante también, y es que es importante saber.
vamos a poner un ejemplo que usted inicie su asilo afirmativo, ¿verdad? Pero el oficial que le hace la entrevista le niega la solicitud, pues el caso va a ser transferido a una corte de inmigración para una revisión adicional. Entonces ya eso es un asilo defensivo. ¿Me entiende? O sea, usted puede cambiar de uno para el otro, pero tiene que entender por qué. No es que siempre va a estar en afirmativo. Si usted, el oficial, usted no lo convence con su argumento, pues simplemente va a convertirse en un asilo defensivo. Otra cosa, hace 2 semanas el EOIR lanzó un comunicado que decía que no iba a aceptar, Giovanni, estos asilos frívolos como se están metiendo últimamente. ¿Y a qué me refiero frívolo? A que no va a esperar a que llegue a la entrevista para que usted lleve la evidencia. No, usted introduce su asilo. Antes las personas introducían el asilo con 2, 3 documentos. Introducía su asilo y después lo iba alimentando durante cierto tiempo. Ahora eso está un poco limitado y también qué es lo que usted puede meter después de eso. Entonces, tome una buena decisión cuando usted tome ese paso en decir, voy a solicitar un asilo en este país. ¿Qué tengo? Hágase estas 3 preguntas. ¿Qué historia tengo? ¿Qué me pasó? ¿Y cómo la puedo fundamentar? Cuando usted responda a eso, decida si definitivamente vale la pena meter un asilo, Giovanni. Bueno, mira, Wendy, para no caer en el caso de afirmativo, negativo sí, claro, pero hay que explicarlo. discutivo, claro, no. Pero el detalle grande, y esto es para nuestra comunidad, es que va a depender mucho de tu estatus y de tu situación. Vamos a poner un ejemplo, el cubano, y toco el cubano porque es el que más recién está afectado. El cubano, vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes que primero que tenemos que hacer es analizar cómo entraste. ¿Cómo fue tu entrada? Si entraste por frontera y te dieron un I-94, lo que le llamamos un I-94, un R2... sí, el parol. El parol, que te hayan dado el parol. Si tú entraste, aunque haya sido por humanitario, por lo que tú no entraste de manera incorrecta. Correcto. Tú entraste por la puerta diciéndole, aunque hayas entrado por frontera, tú le pediste, tocaste la puerta y le dijiste, estoy aquí, necesito que me den una entrada. ¿Qué pasa? Que el oficial de inmigración dice, bueno, voy a dejar pasar a Giovanni para que vaya a donde... Sí, eso es discrecionario. Discrecionario, que dice, bueno, y le voy a dar un I-94 y que le voy a dar una fecha de corte para que él se presente a corte, para que arregle qué tipo de situación tiene en el año, de aquí a 2 años. Y te dan una cita para de aquí a 2 años. Okay. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Yo tengo que buscar, como a la entrada, de buscar la manera de legalizarme. Una de las cosas que puedo hacer es que yo vengo y me encuentro con alguien que yo fui casado, que estuve juntado o tuve una relación y me caso con esa persona y automáticamente me hago residente de esta nación. Okay. Otra de las cosas que puedo hacer es que yo al año y un día, por la ley de ajuste cubano, ley, no es ordenanza. Y tenemos que tener bien claro lo que es una orden ejecutiva que la parte del gobierno, el que está en el poder, que en el dado caso Biden, Obama, el presidente Donald Trump o el presidente Bush, hijo, Bush padre o Clinton, cualquiera de ellos hayan hecho una orden. Eso es una ejecutiva, una orden ejecutiva. Pero vamos a lo que es una ley. La ley está hecha por el Congreso de los Estados Unidos, que se tienen que reunir 435 congresistas de los Estados Unidos más 100 senadores. Y el Congreso de los Estados Unidos, los 435, que es la Cámara Alta, viene y lo presenta y lo firma y dice, esto es una ley. Y luego se la pasa al Senado de los Estados Unidos, que son 100, y estos 100 dicen, bueno, vamos a ver, esto está bien, esto está mal, lo aprueban.
Cuando pasa por esas 535 personas, se la dan al presidente, que en aquel entonces, la ley del cubano, Correcto. era Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, Que estuvo después de la muerte del presidente Kennedy. Él toma la posesión, Lyndon Johnson, y ese firma la ley de ajuste cubano en 1966, que es una firma formada por 535 más el presidente, que es el 536. Entonces, ¿qué pasa? Lo aprueban, se convierte en ley, y todo ese cubano que viene de como venga y que para allá y que para acá, ese cubano tiene que tener al año y un día un derecho, siempre y cuando haya entrado con un parol. No I-220A ni I-220B, sino que con un parol. ¿Y qué sucede? Que al año y un día se puede legalizar, pero no lo puede hacer más nadie en ninguna de los 93. O sea, hay en el mundo existen 193 países. Quitamos Estados Unidos, quedarían 192. Quitamos a Cuba, quedarían 191. 191 países no existe esto que existe para los hermanos cubanos. Entonces, vamos a ser claros con la ley y que no nos dejemos engañar, porque si nos dejamos engañar, venimos, metemos un asilo, venimos, metemos un problema y vamos a complicar nuestra estadía y vamos a gastar más dinero del que se puede gastar como si te haces a través del ajuste cubano.